Estamos en victoria, iglesia. Gloria a Dios. Alabado sea el nombre de nuestro Dios. Vamos a estar yendo a la palabra que se encuentra en Hebreos 2. Vamos a leer la palabra del Señor. Aquellos que tengan la palabra pueden decir amén y empezamos. Aleluya. Alabado sea tu nombre, Señor. Gloria a Dios. Mi alma te alaba, Señor. Alabado sea tu nombre, Señor Jesús. ¿Están apercibidos? Leemos la bendita palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Como título tiene una salvación tan grande. Dice su palabra: por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos, porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme, y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, no fue confirmada por los que oyeron? Amén a la palabra, iglesia. Oramos. Padre amado, bendito Dios, aquí estoy ante tu presencia, Señor. He leído tu palabra. Yo solo te pido, Señor, que seas tú respaldando mi vida, Señor, que seas tú hablando a través de mi vida lo que quieras hablar, primeramente a mí, a mi esposo, a mis hijas, Señor, y a todo tu pueblo, Padre Santo. Seas tú, Señor, respaldando esta palabra, Padre amado. Y te pido, Señor, en el nombre poderoso de Jesús, que seas tú, Señor, reprendiendo todo espíritu inmundo que venga en contra de mi vida, en contra de tu palabra, Señor. Te pido, Señor, que seas tú reprendiendo todo bloqueo mental en el nombre poderoso de Jesús en esta hora. Toda indiferencia, Señor, cae por tierra en el poderoso nombre de Jesús. Te damos gracias, Señor. Amén. ¿Puede tomar asiento, iglesia? Doy gracias al Señor por esta palabra de bendición. ¿Sabe qué, hermano? La eternidad de mi alma y la eternidad de su alma dependen de esta salvación. Amén. ¿Sabe que muchas veces somos indiferentes, aún sabiendo lo importante que es? Deberíamos prestarle mucha atención a la salvación que nos fue entregada. Es un regalo inmerecido, amén, que nos hizo nuestro Dios. Es un regalo que Él nos hizo a nosotros, aún sin merecerlo, amén. Sabe que la salvación es un pasaje hacia la eternidad. Es donde está nuestro Dios, es donde reina nuestro Dios, es donde vamos a poder algún día llegar y poder estar con Él y poder vivir eternamente con Él, amén. Por eso es tan importante que la cuidemos, iglesia. Cuando nosotros compramos un pasaje para irnos de viaje, aquellos que han ido de viaje alguna vez, nosotros cuidamos ese pasaje de que no se nos pierda, porque hemos gastado plata y porque si lo perdemos, iglesia, no vamos a poder llegar a aquel lugar a donde anhelábamos ir, amén. Y bueno, así es con la salvación, con este pasaje que es tan importante, porque este pasaje nos lleva al reino de los cielos. Pero lo más importante es que no fue comprado con plata, iglesia, sino que fue comprado con la preciosa sangre de nuestro Señor Jesucristo, nuestro Salvador, amén. Por eso es tan importante, iglesia. Aquí el escritor, quien escribió esta carta, nos aconseja que nosotros cuidemos con más diligencia, que atendamos con más diligencia, dice, a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. ¿Saben que esas cosas que hemos oído es la bendita palabra del Señor, amén? Es la palabra que ya fue anunciada hace miles de años, iglesia. Fue anunciada a toda la humanidad, amén. Esta es la palabra que nosotros, a la cual tenemos que atender con diligencia, con urgencia, porque esta palabra, iglesia, en varios de los libros de las Sagradas Escrituras nos enseña cómo cuidar esta salvación tan grande, este regalo de Dios, amén. Nos enseña en cada libro a cómo podemos hacer para agradarle a Dios, cómo podemos hacer para nosotros ser obedientes, para nosotros poder hacer la voluntad de Dios y no andar en nuestra propia voluntad, amén. Bendito sea el nombre del Señor.
Sabe que hay una palabra en Romanos 3:23 que nos enseña, nos dice que por cuanto todos pecaron, estaban destituidos de la gloria de Dios. Amén. Sabe que desde el principio el hombre hizo las cosas mal, iglesia. Dios no nos creó para que nosotros anduviéramos muertos en nuestros delitos y pecados. Él nos creó. Él tenía otros planes para nosotros, Él tenía otros planes para nuestra vida, pero sabe que en Eclesiastés 7:29 dice que Dios hizo al hombre recto, pero que ellos buscaron muchas perversiones, dice su palabra. O sea que el Señor nos creó con un pensamiento diferente, porque los pensamientos de Dios, dice su palabra, que no son como los nuestros. Amén. Él nos creó, nos hizo para otra cosa, iglesia, pero como dice su palabra, que el humano, el ser humano, la creación buscó, dice, muchas perversiones, y así se perdieron, iglesia. Así empezó el pecado en el mundo, y siguieron y sigue hasta el día de hoy. Amén. Pero sabe que el Señor dice en Génesis 6:6 que en un momento llegó a dolerle su corazón. Dice que Él se arrepintió de crear al hombre. Mire cómo será que estaba dolido el corazón del Señor, que Él ama a su creación, y aún así Él se arrepintió de crear al hombre. ¿Por qué? Porque Él veía cómo se perdían más y más en el pecado, cosa que sucede hasta el día de hoy, iglesia. Pero la palabra del Señor nos enseña que Dios los amonestaba, que los corregía por medio de sus profetas. Y así lo hace hasta el día de hoy también, por medio de los pastores, por medio de su palabra. Él sigue hablándonos, iglesia. Pero sabe que el Señor tuvo que crear un plan, y este plan fue el plan más perfecto que puede haber. Sabe que el Señor nos amó tanto que Él nos dio el mayor acto de amor que puede haber en el mundo, que puede existir, que nosotros podamos llegar a conocer. Y ese acto de amor está en San Juan 3:16, donde dice su palabra, que de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Y sabe que, iglesia, esto no fue porque nosotros lo merezcamos, porque la humanidad lo merezca. No nos merecíamos nada de Dios, pero fue por su gran amor, por el amor y por la misericordia que Dios tiene hacia nuestra vida. Amén. Sabe que nadie nos ama como nos ama Él, porque nadie haría tal sacrificio, iglesia. Y sabe que en Isaías 53:3 hay una palabra en donde nos habla de aquel sacrificio tan grande que hizo nuestro Señor Jesucristo. Sabe que esta profecía fue dada muchos años antes que nuestro Señor Jesucristo pise la tierra, de que Él venga a este mundo. Amén. Sabe que en esta profecía, cada vez que yo la leo, me duele mi corazón, porque yo leo por todo el sufrimiento que nuestro Señor Jesucristo pasó. Cada vez que la leo voy pensando en ese proceso, en ese momento, en ese sufrimiento que Él tuvo que pasar para regalarnos, para darnos esta salvación. Amén. Y por eso nosotros, iglesia, tenemos que pensar en esto, tenemos que meditar en esta palabra, tenemos que leerla a esta palabra. Es tan importante que leamos la palabra, que escudriñemos la palabra, que meditemos en la palabra. Amén. Porque aquí nosotros vemos este sacrificio. Quizás si no leemos la palabra, vamos a seguir andando así como vive el mundo, pero nosotros leyendo la palabra tenemos conocimiento. El Espíritu Santo empieza a abrir nuestro entendimiento y empieza a ponernos un corazón de carne, y ese corazón endurecido que tenemos muchas veces se ablanda, y podemos ver este sacrificio, y podemos, hermanos, dejar de ser indiferentes, amén, a todo esto que es tan importante, iglesia. ¿Saben que le voy a pedir que me acompañen? Porque esta profecía se cumplió, iglesia. Esta profecía de Isaías 53:3 se cumplió, y lo podemos ver en el Nuevo Testamento. En los 4 evangelios habla de esto, iglesia. Bendito sea el nombre del Señor. Y le voy a pedir que me acompañen a San Juan. Alabado sea el nombre del Señor. Que me acompañen a San Juan 19:1, amén. Les voy a leer un poco de lo que nuestro Salvador, nuestro Rey amado, nuestro Señor Jesucristo, quien nos dio vida,
vida, cuando estábamos muertos, tuvo que pasar para poder entregarnos esta salvación. Dice su palabra en 19, 1 al 3. Así que entonces tomó Pilato a Jesús y le azotó. Y los soldados entretejieron una corona de espina y la pusieron sobre su cabeza y le vistieron con un manto de púrpura y le decían: salve, rey de los judíos, y le daban de bofetadas. Amén, iglesia. ¿Sabe que en otro de los evangelios nos habla que con una caña le ponían en la mano, le vendaban sus ojos y con esa misma caña le golpeaban la cabeza a nuestro Señor? En otro evangelio habla que lo escupían. En otro evangelio dice que ellos se burlaban de nuestro Señor. Y así, si nosotros nos ponemos a leer cada evangelio, cuando nuestro Señor Jesucristo, antes que Él sea crucificado, podemos ver ese dolor, podemos ver ese sufrimiento, cada golpe y cada humillación, cada herida y tanto dolor que el Señor Jesucristo pasó por obediencia y por amor a cada uno de nosotros. Amén. Sabe que nosotros tenemos que reprender, iglesia, como siervos, como hijos de Dios, toda indiferencia espiritual que viene muchas veces a nuestra vida, para no permitirnos que nosotros veamos este sacrificio tan grande que nuestro amado Señor Jesucristo hizo por nosotros. Le voy a pedir, iglesia, que me acompañe a la palabra de Hebreos 6:4. Alabado sea el nombre del Señor Jesús. Alabado sea tu nombre, mi Rey. La palabra del Señor la palabra del Señor dice en Hebreos 6:4: porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo, asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y de los poderes del siglo venidero y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismo al Hijo de Dios y exponiéndole a vituperio. Mire, iglesia, de importante esta palabra. ¿Sabe que yo leí esta palabra y podía ver? Porque muchas veces me hice esta pregunta: ¿pero cómo puedo ser yo culpable de la muerte de nuestro Señor Jesucristo si yo no estuve en ese momento, ni siquiera había nacido? Y esto es lo que venía a mi mente. Cuando yo leía esta palabra, podía entender, iglesia, que nosotros también hemos sido comprados a precio de sangre y que nosotros también somos responsables de la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Y le voy a explicar por qué. Porque dice que los que fueron partícipes del Espíritu Santo, los que gustaron del don celestial, eso lo hacemos nosotros. Cada vez que estamos aquí en la iglesia, gustamos de ese don celestial, del Espíritu Santo, porque podemos sentir su presencia. Amén. Dice su palabra: y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios. Y yo le pregunto, iglesia, ¿usted gusta de la buena palabra de Dios? Cada vez que la palabra se predica, bendito sea el nombre del Señor, dice, y de los poderes del siglo venidero, y recayeron otra vez. Por eso es importante, iglesia, que nos cuidemos, que no caigamos, que no vayamos y nos deslicemos y caigamos como si nada. No podemos nosotros pecar deliberadamente después de semejante sacrificio que nuestro Señor Jesucristo hizo por ustedes, que hizo por mí, iglesia. No podemos, no se debe. Dice que no se puede, que no puede ser que seamos renovados para arrepentimiento, nuevamente crucificando de nuevo para nosotros mismos. Mire lo que dice, que lo crucificamos para nosotros mismos. Esto es lo que nos hace culpables de la sangre de Cristo, iglesia. Por eso tenemos que tener cuidado, por eso es importante, lo vuelvo a repetir, que leamos la palabra, para que la palabra nos edifique. Amén. ¿Sabe qué, iglesia? Cuando nosotros hacemos esto, nosotros volvemos a pisar la sangre de nuestro Señor Jesucristo y nos hace ser reprobados delante de Dios. Amén. Por eso tenemos que tener mucho cuidado. Nosotros podemos llegar a perder la salvación. Muchas veces escuché prédicas en donde dice que la salvación no se pierde porque es un regalo que es dado por gracia. Pero la salvación sí se pierde, iglesia. Porque si usted se pone a pensar tal sacrificio, nosotros como si nada vamos a pecar deliberadamente. Entonces cuando venga el Señor por su iglesia, como dice su palabra, todos van a ir con el Señor. Nadie va a ser culpado de pecado, ¿no? Porque
en vano, tanto este sacrificio no puede ser en vano, que el Señor Jesucristo haya dado su vida para salvar la nuestra, amén. ¿Sabe que hay muchas maneras de perderla? La manera de perder la salvación es desobedeciendo a Dios, cometiendo pecados deliberadamente, como muchos lo hacen, teniendo conocimiento de lo bueno y de lo malo. Nosotros pudimos ver durante el tiempo que estamos congregando cómo hay personas que conocen de la palabra del Señor y muchas veces caen y muchas veces se van, siguen, vuelven de nuevo, como dice la palabra del Señor, como el perro a su vómito, porque así dice la palabra del Señor, es palabra de Dios, iglesia. ¿Saben que como la puerca lavada vuelve al cielo, dice la palabra del Señor? Así es como Dios nos ve. Y esto lo digo porque yo también en un momento me descuidé, me deslicé y caí, iglesia. Caímos con mi esposo y nos volvimos de nuevo como el perro se vuelve al vómito. Qué triste que el Señor nos vea así, qué triste que después de tal sacrificio, porque pensemos en esta salvación, nos volvamos como si nada, pecar y andar deliberadamente, como si no importara lo que el Señor hizo, amén. Teniendo conocimiento de lo bueno y de lo malo, volvemos de nuevo. ¿Y qué volvemos a hacer? Aquellos que se drogaban vuelven a las drogas, aquellos que estaban perdidos en el alcohol vuelven a eso, volvemos a eso, iglesia. Muchos vuelven a la fornicación, al adulterio, muchos vuelven a robar, muchos vuelven a cometer homicidio. Hay algunos que se vuelven a los brujos, a la idolatría. Y esto, ¿usted cree que de esa manera puede venir el Señor y llevarnos a nosotros al cielo? Dice la palabra del Señor que nada inmundo entrará en el reino de los cielos, amén. ¿Sabe que es muy triste ver que las personas mueran en estas condiciones sin arrepentimiento? Es triste, iglesia. Es triste, ¿sabe por qué? Porque yo escuché muchas veces que hay personas que dicen: bueno, ya me voy a morir y ya los voy a dejar de hacer sufrir. Ya me voy a morir y voy a dejar de sufrir, me voy a dejar de drogar, voy a dejar de hacer lo malo. Me voy a morir, me voy a ir con Dios. Y no es así, iglesia. No es así. Aquellos que están mirando a través de la transmisión quizás no entiendan, quizás no conozcan, pero esta es palabra de Dios y Dios está hablando en esta noche, iglesia. Dios nos quiere hacer entender que hay una palabra en 2 Corintios 5:10 que dice que es necesario que todos comparezcamos ante el tribunal de Cristo. Y esto, ¿sabe cuándo va a pasar, iglesia? Cuando el Señor venga por nosotros. Cuando el Señor venga a llevarnos, a buscarnos a nosotros, ¿qué va a pasar? Vamos a ir, vamos a tener, iglesia, vamos a estar parados frente al tribunal de Cristo, porque ahí es donde se va a conocer. Todos vamos a saber que si somos justificados o si somos condenados, si vamos a ir a la vida eterna allá en el reino de los cielos o a la vida eterna en el infierno, iglesia, porque esto es real. La palabra de Dios nos habla de todo esto, amén. Bendito sea el nombre del Señor. Pero ¿sabe que hay algo muy importante también que el Señor me hacía entender? Muy importante, iglesia. No solo estos pecados que acabo de nombrar son los que pueden hacernos perder la salvación. Hay muchos pecados, iglesia, que nosotros los pasamos por alto, que los minimizamos muchas veces. Y si tuviera que hablar de todos estos pecados que nosotros minimizamos muchas veces, estaría toda la noche, iglesia. Por eso he escogido, orando al Señor, he escogido esta palabra y quisiera hablar sobre estos pecados. Uno es la murmuración y el otro es el chisme, que van de la mano, iglesia. Estos pecados son invisibles para muchos, pero sabe que solo basta abrir nuestra boca y soltar nuestra lengua para fallarle al Señor y para pisar su sangre. Y esto tenemos que tener conocimiento toda la iglesia, amén. El Señor habló primero a mi vida sobre estos temas, porque siempre los que nos paramos aquí, yo creo que el Señor trata con cada uno de nosotros sobre la palabra que nosotros estamos por soltar, amén, para poder ser de bendición al pueblo. ¿Sabe, iglesia, que la murmuración y el chisme es la mayor causa de división y contienda en los hogares, en la iglesia, en nuestras amistades, en donde sea que vayamos y haya murmuración y haya chisme, iglesia, es causa de contienda. Y nosotros como hijos de Dios, como cristianos, no podemos darnos
el lugar de hacer esto, amén. Sabe que vamos a estar leyendo en Santiago 3:3, donde nos habla la palabra del Señor. Gloria a Dios. Gloria a Dios, aleluya. En Santiago 3:3 vamos a estar viendo lo que este miembro pequeño que es la lengua puede causar, amén. Dice su palabra: he aquí nosotros ponemos freno en la boca de los caballos para que nos obedezcan y dirigimos así todo su cuerpo. Mirad también las naves, aunque tan grandes y llevadas de impetuosos vientos, son gobernadas con un muy pequeño timón por donde el que las gobierna quiere. Así también la lengua es un miembro pequeño, pero se jacta de grandes cosas. He aquí cuán grande bosque enciende un pequeño fuego. Y la lengua es un fuego, un mundo de maldad. La lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo e inflama la rueda de la creación, y ella misma es inflamada por el infierno. Porque toda naturaleza de bestias y de aves y de serpientes y de seres del mar se doma y ha sido domada por la naturaleza humana. Pero ningún hombre puede domar la lengua, que es un mal que no puede ser refrenado, llena de veneno mortal. Con ella bendecimos al Dios y Padre, y con ella maldecimos a los hombres, que están hechos a la semejanza de Dios. De una misma boca proceden bendición y maldición. Hermanos míos, esto no debe ser así. Volvemos a leer, iglesia. Hermanos míos, esto no debe ser así. ¿Acaso alguna fuente hecha por una misma abertura agua dulce y amarga? Hermanos míos, ¿puede acaso la higuera producir aceitunas o la vid higos? Así también ninguna fuente puede dar agua dulce, agua salada y dulce. Miren lo que provoca la lengua, este pequeño miembro que tenemos en nuestra boca. Por eso les decía, basta abrir nuestra boca para maldecir a los hombres. Con la misma boca que venimos y alabamos a Dios, con la misma boca que le oramos, con la misma boca que le decimos, Señor, perdóname. Pero después nos levantamos de orar, muchas veces quizá pasamos horas llorando delante de la presencia de Dios y con nuestra boca hablándole a Él. Y después, ¿qué pasa? Salimos, nos enojamos quizá y cometemos este pecado de la murmuración, amén. ¿Saben qué? Yo quisiera leerle aquí nomás, al lado, en Santiago 4:11, dice la palabra del Señor: hermanos, no murmuréis los unos de los otros. El que murmura del hermano y juzga a su hermano, murmura de la ley y juzga a la ley. Pero si tú juzgas a la ley, no eres hacedor de la ley, sino juez. Uno solo, dice la palabra del Señor, es el dador de la ley, que puede salvar y perder. Pero tú, ¿quién eres para que juzgues a otro? Gloria a Dios por esta palabra, iglesia. Gloria a Dios por esta palabra que nos hace entrar en conciencia de cómo debemos conducirnos como siervos de Dios. Amén. ¿Sabe que yo buscaba el significado bíblico de la palabra murmurar? Y sabe que me dice que es hablar maliciosamente de alguien que no está presente. Es criticar a sus espaldas teniendo la razón o no teniéndola. Es quejarse de alguien con otras personas y no con la persona en cuestión. Gloria a Dios por esta palabra. ¿Sabe, iglesia, que muchas veces hablar maliciosamente significa cuando nosotros... le voy a dar un ejemplo. Muchas veces faltan los hermanos a la iglesia. Esto es un ejemplo. Faltan un jueves, faltan un sábado y viene el domingo. ¿Y qué es hablar maliciosamente de alguien? Tocarme con la hermana o esperar que termine el culto, irme a mi casa y decir, ¿viste que la hermana solamente viene los domingos? La hermana es una dominguera, como muchas veces se dice. El hermano solo llega los domingos. Pero nunca se nos ocurre como hijos de Dios acercarnos a la hermana y preguntarle, hermana, ¿estuviste bien? Hermana, ¿te pasó algo? Hermana, ¿cómo fue tu semana? ¿Querés que te ayude en oración, hermana? Hermano, esto hace un
siervo y una sierva de Dios. Amén. Bendito sea el nombre del Señor. Dice también que es criticar a sus espaldas teniendo la razón o no. Muchas veces, iglesia, podemos tener la razón. Muchas veces puede ser no tan solo a los hermanos, sino con nuestra familia, con el prójimo, como el Señor manda que amemos a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Amén. Muchas veces puede ser con un familiar que lo podemos criticar a su espalda. Capaz que esta persona está mal delante de nosotros, delante de Dios, pero nosotros no debemos, iglesia. Dice que eso también es murmurar. Por más que tengamos la razón, ¿sabe qué debemos hacer nosotros como hijos de Dios? Ir a los pies de Cristo, ir delante de su presencia y decirle: Señor, esta persona está haciendo malas cosas. Señor, esta persona, vos la ves, Señor, tanto como yo la veo, pero no puedo agarrar otro hermano o otra hermana y decirle: viste lo que hace, estar criticando, porque eso es chisme, eso está mal delante de los ojos de Dios. Y esto, iglesia, lo digo porque esta palabra fue primeramente para mí. Bendito sea el nombre del Señor. Es quejarse de alguien con otras personas y no con la persona en cuestión. Lo lógico sería que nosotros vayamos a esa persona y le digamos, si tenemos nosotros algo que cuestionarle, algo que decirle: mira, hermana, mira, hermano, esto pasa con vos, me molesta esto. Es lo que se enseña mayormente, pero lo que cuesta hacer, amén. Bendito sea el nombre del Señor. Y saben que sí se puede, porque recién leíamos que ningún hombre puede domar la lengua, pero nosotros tenemos al Espíritu Santo de Dios. Nosotros como hijos de Dios tenemos el Espíritu Santo de Dios y podemos refrenar nuestra lengua. Nosotros, dice la palabra del Señor, que el Espíritu que tenemos, que el Señor nos dio, es un espíritu de amor, de poder y de dominio propio. Amén. O sea que si tenemos dominio propio, podemos refrenar nuestra lengua, iglesia. Y saben que en la Biblia hay un gran ejemplo de una mujer que mayormente se la nombra como la mamá de Samuel. Amén. ¿Saben que esta sierva, porque ella era una sierva de Dios, Ana, ella tenía a su esposo, dice la palabra del Señor, y tenía la mujer de su esposo? Amén. Y saben que dice que la mujer de su esposo, Penina, ella la irritaba, ella la hacía enojar, ella la hacía poner mal, porque Penina tenía hijos con Elcana y Ana no le podía dar hijos a él. Amén. Y saben que yo podía ver en esta mujer gran ejemplo para nosotras mujeres y para los varones también. Podía ver que esta mujer nunca se quejó, iglesia. Nunca se quejó. Si usted lee la palabra, no se quejó, no murmuró de Penina. Penina la irritaba, la molestaba. Yo me imagino vivir con una persona y vos tener el deseo de darle hijos a tu esposo y que ella no poder, y que esta otra mujer la irrite, la haga enojar, le diga cosas, se le burle en su cara. Amén. Y más porque en ese tiempo, iglesia, sabe que las mujeres que no podían tener hijos era como una maldición de parte de Dios para las mujeres. Amén. Porque podemos ver también en la palabra en donde Mical había, cuando ella había murmurado de David, cuando ella lo había menospreciado en su corazón, dice que Dios no le permitió tener hijos, o sea que la maldijo Dios. Y esto era como una maldición, no poder tener hijos. ¿Sabe que aparte Ana, aparte de haber sido burlada, enojada, irritada, iba al templo, dice, a derramar su alma delante de Dios? Amén. Este es el mayor ejemplo que nosotros podemos tener de esta mujer. Ella no iba a murmurar ni siquiera a su esposo, porque dice que Elcana amaba más a Ana que a Penina. Ella podría haber ido y poderle haber dicho: mira, Elcana, o no sé cómo será que le decía ella, mirá cómo me irrita, mirá cómo me dice cosas, mirá cómo me habla, mirá cómo me ofende, pero no lo hizo, iglesia. Ella iba al templo. Amén. Y saben que hasta en el templo la hacían irritar, la hacían enojar. Qué triste lo que le pasaba a ella, y aún así no abría su boca, iglesia. Dice que ella oraba delante de la presencia de Dios. El sacerdote Elí fue y la acusó injustamente, le dijo que estaba ebria. ¿Y saben cómo contestó esta sierva de Dios? Ella le dijo:
Le dijo: Señor mío, no me tengas por una mujer ebria. Mire la manera de contestar de esta mujer. Qué ejemplo que es para nosotros. Dice que estaba atribulada, le decía ella. Amén. Por eso tenemos que tomar este ejemplo, iglesia. Porque sí se puede. Ella pudo domar su lengua. Entonces nosotros, ¿cuánto más con el Espíritu Santo de Dios? Amén. Bendito sea el nombre del Señor. Dice... La palabra del Dios mayormente nos enseña que nosotros debemos abrir la boca para edificar, para bendecir, para ayudar, para aconsejar, amén. Porque como le decía anteriormente, el Señor Jesucristo nos dejó 2 mandamientos. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Y el segundo es semejante al primero. Amarás al prójimo como a ti mismo. Como a ti mismo, dice la palabra. Entonces nosotros debemos amar. Yo supongo que cada uno de nosotros nos amamos y nosotros no hablamos de nosotros mismos. Nosotros no invitamos a una amistad, a una hermana, a un familiar y nos sentamos: ¿sabes qué? Yo soy esto, yo soy lo otro. No, entonces tampoco lo debemos hacer. Dice la palabra del Señor que aquello que nosotros queramos que los hombres hagan con nosotros, nosotros debemos hacerlo con ellos. Amén. Bendito sea el nombre del Señor. Por eso es importante también leer la palabra para poder aprender cómo conducirnos. Amén. Bendito sea el nombre del Señor. Dice, muchas veces también hay personas que muchas veces podemos cometer este error, este pecado de hacer favores y acordarnos con los demás de los favores que hemos hecho. Esto también es murmuración, esto también es chisme, contarle a los demás lo que nosotros andamos haciendo por alguien. Si ayudamos a alguien, que eso quede en nosotros, iglesia, que eso lo sepa Dios, nosotros y esa persona. Amén. Porque dice la palabra del Señor que todo lo que hagamos, lo hagamos como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que de Él recibiremos la recompensa. Amén. Bendito sea el nombre del Señor. Aleluya. ¿Saben qué, iglesia? Dice la palabra del Señor, bueno, como estábamos leyendo aquí, que si nosotros murmuramos nos hacemos jueces. Dice que ahí viene el juzgar, así como nosotros juzgamos a las personas. Nosotros no tenemos que ser así, iglesia. Vamos a estar pasando a otra palabra que se encuentra en Proverbios 20:19, en donde nos habla del chisme. Amén. Bendito sea el nombre del Señor. Gracias, Señor, por esta palabra de bendición que has traído en esta tarde para todos nosotros. Gracias, Señor. Dice la palabra del Señor: el que anda en chismes descubre el secreto. No te entremetas pues con el suelto de lengua. Esto también, iglesia, descubrir un secreto. Hay veces que hay personas que vienen a nosotros porque no saben en quién confiar, no tienen a alguien a dónde ir de confianza. Y se supone que nosotros somos los hijos de Dios, que vamos a guardar ese secreto y que vamos a orar por ello. No podemos descubrir el secreto de nadie. Eso está mal delante de Dios, porque ¿saben cómo nos tiene Dios? Como sueltos de lengua. Qué triste, qué vergüenza, iglesia, que el Señor nos tenga así. Yo era así, iglesia. Yo era una suelta de lengua. ¿Y sabe qué? Dios trató mucho en mi vida, iglesia, para que esto se termine en mi vida. ¿Sabe cómo me costaba? Pero tenemos el Espíritu Santo de Dios. Bendito sea tu nombre, alabado sea tu nombre, Señor. Aleluya. Vamos a ir ahí nomás en Proverbios 10:19, en donde también nos trae la solución el Señor. Porque el Señor nos dice las cosas, pero también nos trae la solución. Amén. Alabado sea el nombre del Señor. Nosotros, para no ser chismosos, para no ser murmuradores, aquí hay una palabra que dice: en las muchas palabras no falta el pecado, mas el que refrena sus labios es prudente. ¿Qué es lo que nos enseña esta palabra? Que si nosotros hablamos mucho, hablamos muchas veces por encima de las personas, no va a faltar, iglesia, que descubramos un secreto, no va a faltar que murmuremos de alguien, no va a faltar que estemos hablando del error ajeno, amén. Pero dice que el que refrena sus labios es prudente. Gloria a Dios. Esto debemos empezar a pedir, iglesia, en nuestras oraciones, que el Señor nos ayude a ser prudentes. Bendito sea el nombre del Señor. También tiene mucho que ver con quién conversamos, iglesia, con quién mantenemos conversaciones.
sabe que en 1 Corintios 15:33 dice la palabra del Señor que las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Amén. Cuando nosotros tenemos conversaciones malas, corrompemos las buenas costumbres que adquirimos durante tanto tiempo, porque encima aprender a tener buenas costumbres nos lleva tanto tiempo y en 2 segundos corrompemos esa buena costumbre con una mala conversación. Nosotros tenemos que tener mucho cuidado, iglesia, con quién conversamos. Tenemos que saber diferenciar la persona que es de Dios y la persona que viene a hablarnos, a llenarnos, a cargarnos, a hablarnos mal de las personas. Si esta persona viene de esa manera, es porque el Espíritu Santo de Dios no está en ellos, iglesia, no está en nosotros si nosotros hablamos todas estas cosas. Por eso tenemos que pedirle al Señor discernimiento para poder saber con qué ideas, cómo vienen esas personas a nuestro hogar quizás, o nosotros cuando vamos a esos hogares. Amén. Bendito sea el nombre del Señor. Así como teníamos un ejemplo, un buen ejemplo de Ana, también la Biblia nos da un mal ejemplo de una mujer y se encuentra en Génesis, iglesia. Bendito sea el nombre del Señor. Voy a esperar que busquen en Génesis 3. Alabado sea el nombre del Señor. Y es Eva. Iglesia, ¿sabe que Eva lo tenía todo? Solo tenía que hacer una sola cosa y era obedecerle a Dios. Eso solo era lo que tenía que hacer Eva. ¿Y sabe qué hizo? Desobedeció a Dios. ¿Y por qué le desobedeció a Dios? Porque conversó con quien no tenía que conversar. Ahora lo vamos a leer. Pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: ¿con que Dios os ha dicho no comáis de todo árbol del huerto? Y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis para que no muráis. Mire, no solamente escuchó, sino que conversó con la serpiente. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió y dio también a su marido. Mire, iglesia, lo que puede llegar a ser una mala conversación, conversar con quien no debemos. Podemos llegar a fallarle a Dios, a desobedecerle a Dios y aparte de eso hacer caer con nosotros a los que están a nuestro lado. Ella hizo caer a su marido en desobediencia. Por eso tenemos que tener mucho cuidado con la serpiente. No se debe conversar. Nosotros no debemos conversar con la serpiente. La palabra del Señor nos enseña. El Señor Jesucristo dijo que debemos pisarle la cabeza a la serpiente, no ponernos a conversar con ella. Amén. Bendito sea el nombre del Señor. Mi alma te alaba, Señor Jesús. Mi alma te bendice, Padre Santo. Así es como nosotros debemos conducirnos, iglesia. Ya aprendimos de esta salvación tan grande, ya aprendimos por qué nos fue dada, ya aprendimos que nosotros no teníamos, la humanidad no tenía perdón ya, pero Dios en su gran amor, Él nos ayudó, Él envió a su Hijo a morir en la cruz del Calvario por esto. ¿A usted le parece justo que el Señor Jesucristo venga y nos encuentre teniendo estas malas conversaciones, nos encuentre murmurando, nos encuentre chismoseando? Qué triste que semejante sacrificio nosotros lo perdamos, lleguemos a perder la salvación por esto. Amén. Por eso les voy a leer la última palabra y con esto termino, iglesia. Bendito sea el nombre del Señor. Vamos a Filipenses. Alabado sea tu nombre, Rey de Gloria. Mi alma te alaba, Señor. En Filipenses 2:12, iglesia. Voy a esperar hasta que puedan encontrar. Te alabamos, Señor, te adoramos, Señor Jesús. Amén. Mire lo que dice esta palabra en el título: luminares en el mundo, dice la palabra. Y comienza diciendo: por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupados en vuestra salvación. Dígalo usted, iglesia, ¿con qué? Nuevamente, ¿con qué?
con temor y temblor. Gloria a Dios. Porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Haced todo sin murmuraciones y contiendas, para que seáis irreprensibles y sencillos hijos de Dios, sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. Así es como tenemos que ser los hijos de Dios, luminares en el mundo, iglesia. El apóstol Pablo le hablaba a la iglesia de Filipos, a los filipenses, y le decía: por tanto, amados míos, no como cuando yo estoy presente delante de ustedes, sino como cuando yo no estoy también. Así nosotros debemos ser, no solo cuando esté el pastor presente, cuando estén los líderes presentes, sino cuando ellos no estén. Dice que debemos, cuando ellos no estén presentes, cuidar nuestra salvación con temor y temblor, porque esto produce Dios en nosotros, el querer como el hacer. No tenemos justificación, iglesia, porque Dios es quien nos ayuda a poder hacerlo. Amén. Y dice la palabra que hagamos todo sin murmuraciones y contienda, todo lo que leíamos recién, para que seas irreprensible y sencillo hijo de Dios. ¿Cuántos quieren ser irreprensibles y sencillos hijos de Dios? Gloria a Dios, yo quiero eso, Señor. Dice: sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa. Como estamos viviendo en este mundo, iglesia, como vive el mundo allá afuera, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. Con esto yo termino, iglesia. Espero que esta palabra haya sido de bendición para todos ustedes, como lo fue para mi vida. Y recuerde que Cristo viene pronto y que Cristo viene a buscar luminares. Amén. En el nombre poderoso de Jesús he leído tu palabra, Padre Santo, tal cual está escrita, y todo lo que tú me has dado, Señor, yo lo he dicho, Padre Santo. Que esta palabra, Señor, pueda llegar a cada corazón y que podamos todos juntos, Señor, ponerla por obra. Te amamos, mi Dios. Amén y amén. Adiós.